buenos días a todos hermanos, a todos ustedes los que están escuchando, en nombre de Jesús, los hermanos apóstoles de la palabra. Les saludamos en este nuevo día, en este día domingo que celebramos pues el Día del Señor, para saludar a todos los hermanos que nos escuchan y para todos los hermanos también que nos ven por internet, bueno, que nos van a ver por internet enseguida en YouTube. Saludos para todos ustedes, y especialmente pues a todos los enfermos y a todos los encarcelados también. Para ellos empezamos diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a empezar pues una pequeña oración, pidiéndole pues a nuestra Madre Santísima para que pidamos y nos unamos nosotros, los cristianos, por todos los hermanos que están recibiendo persecuciones en Siria, en Irak, en Egipto, allá por África también, especialmente por aquellos que están siendo pues ya tomados como rehenes, para enseguida pues convertirlos en campo de muerte hacia los hermanos, y también que los ponen como carne de cañón para que también los demás gobiernos, cuando están peleando con ellos, los pongan al frente y ellos los maten. Vamos a decir a nuestra Madre Santísima, saludarla como el ángel le dijo. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nos reunimos pues por toda la iglesia, ¿verdad? Por toda la iglesia, que pues sí nos está costando mucho ahorita en estos tiempos entender lo que está pasando en nuestra iglesia, en la comunidad cristiana. Ahora sí digo con toda la palabra cristiana, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la iglesia que fundó Cristo, porque en toda la historia estamos viendo pues ahora estamos viendo por todos lados estas encarnizadas persecuciones que nos están pasando pues ahorita en esos tiempos, que los hemos pasado en la historia, en las cruzadas, en la persecución de reciente, cuando la iglesia naciente, y ahora estamos viendo que está más encarnizada pues estos hermanos que nos agarran, ¿no? Y nos pasan como si fueran unos animalitos nomás, ¿no? Entonces vamos a pedir por ellos. Entonces vamos a dar el teléfono, Beto, pues ahora también me acompaña el hermano Beto. ¿Sí? Sí, buenos días. Les queremos pedir un agradecimiento y más que nada una donación a quien quiera, guste y pueda, de lo que sea su voluntad, porque este programa, pues como ya se los hemos repetido varias veces, es posible ya dejarlo porque los fondos sinceramente pues no alcanzan. Uno gana muy poquito para poder subsistir aquí en la radio. Entonces, si alguien tiene esa voluntad y esa vocación de querer ayudar para que este programa siga evangelizando, pues Dios se los va a agradecer grandemente, y pues nosotros también. El teléfono es el 773-631-8202. Nuevamente, 773-631-8202. Sí, Beto, mira, voy a tal vez hablar unos segundos de esto, porque mira lo que hay personas que no entienden por más de que se les explique, ¿no? Y son personas adultas, personas que nomás fastidian, personas que llaman de que a veces lo que estamos haciendo es para robar a la comunidad, y más aparte se toman pues esas palabras, ¿no? Decir de que estamos robando, ¿no? De que estamos robando. O sea que no se piensan ni para hablar ni para medir las palabras de lo que están hablando. Se piensan de que estamos en un país de libertad y pueden decir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, nosotros sabemos ahora sí, ante Dios y ante los hermanos que nos conocen, de que estas cosas si se hicieran por payasadas o por robar a la gente, o más peor todavía, de que lo que estamos enseñando que está fuera de la iglesia, que esto no lo aprueba la iglesia, a veces ponen esas palabras ante el pueblo, ante los hermanos, y eso es lo que la gente se confunde. ¿Por qué? Porque algunos de esos hermanos, que ahora sí pongo entre comillas, que se dicen católicos, y de católicos no tienen nada, son más bien sectarios, ¿no? Son más bien sectarios porque esto es, a veces uno les pide ayuda tal vez para esto, ¿no? Y uno lo ve al revés.
Por ahí en algunos programas también que yo a veces he visto por ahí, a veces los hermanos piden también para que los programas sigan adelante, ¿no? Y malo que la gente, tú ves todo lo que la gente, si tú ves lo que la gente llama, disculpen ahorita si les quiero con las palabras, pero va a ser la realidad, ¿no? Llaman solamente para pedir. Yo pido, y yo quiero que Dios, o sea, tiene el pensamiento punto como sectario, ¿no? Así, puro pedir. Y a veces piensan de que las cosas se les realizan porque Dios les da, porque piden y piden. Sí, está bien que Jesús dijo que piden y se les dará, ¿no? Pero si tú miras en las personas ahora sí que más ayudan y las personas que piden, vas a ver en un 95% que más que piden, que más que ayudan. Entonces, es un problema serio, les digo, de que por qué le estamos pidiendo a Dios, pero no ayudamos. Y más ahorita les digo, ahorita en la cuaresma, pienso que ustedes deben entender, yo pienso también, como si yo te digo de ustedes, de que ahorita la iglesia lo que nos pide es las tres ideas que la iglesia pide, ¿no? ¿Cuál es? Es el ayuno, oración y ¿qué? Y penitencia, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer ayuno, ¿verdad? No podemos hacer ayuno si no hacemos penitencia. Y si no hacemos penitencia, pues también viene también la oración. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hacemos? De que lo que no estamos tal vez usando ahorita, porque muchos hermanos ahorita no ven televisión, o ¿cómo le podemos decir? No compran ciertos dulces, ciertas cosas, ciertos cigarros, ciertas cervezas, X cosa, pero pues el dinero lo están guardando o lo están teniendo para comprar otras cosas, ¿no? Es que lo que estamos ahorita de verdad guardando en no gastar ciertas cosas, ese dinero que estamos guardando o que no estamos gastando, no es para que digan, me voy a ahorrar como $1,000 en esta cuaresma, y pienso que en esta cuaresma es donde yo ahorro más dinero. No, hermanos, eso no es. Si dices tú que te ahorras $1,000, un ejemplo, que no que te los ahorres, bueno, algunos sí, ese dinero que tú te estás ahorrando, eso en la cuaresma lo que tienes tú que dar a los hermanos que necesitan. A los hermanos que necesitan ahorita, que hay muchos hermanos ahorita, como el Vaticano, el Papa está pidiendo, ¿no? Ayuda por los pobres, por las personas que de verdad no tienen dónde vivir. Entonces, en esto la institución, ahora sí lo ponemos en la institución católica, que es la que ayuda más, es la que tiene más organizaciones en trabajar por la gente pobre, y hay gente que pues ahora sí, pues nomás pide y pide, yo quiero que me den, pero no damos. Entonces, que la cuaresma nos valga, tú ves ahorita en esto, que si vamos a ayunar, el ayuno también, de no comer ciertos alimentos, ese pan que no comes, o ese pan que no comemos, es para ayudar a los demás hermanos. ¿De qué me sirve a mí no comer? ¿De qué me sirve ayunar si el dinero que yo estoy allí lo estoy guardando? Eso no me sirve el ayuno, hermanos. Ustedes deben de ver de que si ustedes quieren que les valga el ayuno, si ustedes quieren que les valga la oración, porque la oración viene a la práctica, no nomás, si mi oración es nomás de pedir, disculpen, pero esta no es oración. La oración es hacer la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre pues es lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Hay que hacer lo que Dios nos pide, ayudar al prójimo, porque es el mandamiento. Pues no, los mandamientos son 10, pero en 12 cierran esos 2 mandamientos. Por eso, ayudar al prójimo, para que me sirva pues este ayuno a ayudar al prójimo. Entonces, claro que también en la penitencia es porque yo tengo que ver para mí pues qué es lo que me estaba afectando, o lo que me afecta, para que yo deje de hacer ciertas cosas que yo hacía. Y después de la cuaresma, si me ayudaron, claro que me ayudaron, yo tengo que seguir con este camino de penitencia o de ayuda hacia los demás o hacia mí mismo también, porque eso no es para que yo me sienta bien, o no es porque yo me quiera quedar bien, no, sino que esto es lo que a mí me toca, este es mi deber, ¿no? Entonces, vamos pues ahora, si los hermanos de vuelta quieren hablar aquí el teléfono para ahorita hablar de lo que vamos a hablar, porque el mes pasado pues los dejé un poquito con preguntas, algunas dudas, ¿no? Porque el mes pasado estoy hablando pues de los masones en México, ¿verdad? Los masones, y íbamos a hablar pues también de la iglesia, ¿no? Entonces, si quieren hablar el teléfono de vuelta. Al 773-631-8202. Después voy a dar mi teléfono al final, para si alguno quiere llamarme a mi teléfono personal, ahorita no me llamen,
algunos lo tienen, pero no me llamen ahorita porque estoy grabando con el teléfono. Por favor, no me llamen para mi teléfono. Llamen a la cabina aquí para si quieren tal vez hacer un comentario de lo que hoy vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, vamos a meternos después de lleno a esto, lo de la cristiada, ¿verdad? Pero recordar un poquito lo que hablaba el mes pasado, un poquito recordar, así en pocas palabras, cómo hablábamos pues de los masones, de los masones en México y qué repercusiones esto iba a tener en el pueblo mexicano, ¿no? Esto de los masones que se estaban pues fundando pues en el siglo XVIII, qué efectos tuvo en México, por qué no simplemente en México, ¿no? Sino que en muchos países del mundo, que esto quería pues llegar a darle un golpe fuerte en sí a la Iglesia Católica, ¿no? Porque una vez teniendo pues personas ateas, personas masonas, esto venía pues para que el pueblo creyente ahora sí se le tumbara pues la fe que tenía, ¿no? Pero para este punto que estábamos hablando pues en lo que era pues del siglo XIX, que fue pues tanto como el siglo XVIII, el siglo XIX, que fueron siglos tan fuertes, tan fuertes, de que fue donde se cambió ahora sí, fue casi donde se despega pues ese ombligo pues umbilical del cuerpo humano, cuando donde hay tantos cambios a nivel mundial, gubernamental, filosófico como teológico, creencias que vinieron pues al mundo de los gobiernos, de los pueblos, la ciencia también, que llega pues a tener cambios también trascendentes, y esto repercute pues ahora sí en los pueblos y en las personas más estudiadas, ¿no? Esto que venía hablando del siglo XIX como el siglo XVIII, los cambios pues de los masones, ¿verdad? Los masones, cómo llegan a tomar puntos pues estratégicos, que ellos pues empiezan pues ya a gobernar ciertos lugares, y este punto que ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, vamos a ver de que la Iglesia Católica, ¿verdad? En tiempos ahora sí de Benito Juárez, porque Benito Juárez es el primer pues gobernante que empieza pues ahora sí ya a hacerse dueño, o sea, el Estado de las iglesias católicas en México, ¿no? O sea, esto es ya pone como entre comillas separar, pues no separar, pero más bien en qué separa, porque ya el gobierno se empieza a ser dueño de las iglesias, seminarios, conventos y todo. Entonces la iglesia pues ahora sí ya no le queda otra más que hacerse ahora sí a la voluntad de Dios y a la divina providencia, porque los gobiernos ahora sí de que se hacen dueños, se empiezan a ser dueños de las iglesias y de todo, como decía. Entonces, ¿qué repercusión va a tener a esto, no? ¿La iglesia se va a quedar dormida o la iglesia va a seguir? ¿Qué va a hacer el pueblo? Porque si Benito Juárez, como él decía, fíjate este dicho, bueno, que aunque no era de él, como decía, ¿no? El mes pasado, que él tenía un dicho, ¿no? De que el derecho ajeno es que... El derecho al respeto ajeno es la paz. El respeto ajeno es la paz, ¿no? O sea que ni esto era verdad, ¿no? Para él, ¿no? Porque si de verdad, digo, él entendiera de que lo que era de la iglesia y lo que, no digamos de la iglesia romana, porque la iglesia católica romana, digo católica de México, no es de Roma, ¿no? Las propiedades no son de Roma. Las propiedades de la iglesia católica son de México, pero estas iglesias que se habían hecho no eran por parte de Roma, sino que ¿de quién eran? ¿Quién las hizo estas iglesias? El pueblo mismo. Entonces, ¿cómo es de que ahora el gobierno pues quiere ponerse pues de que ellos son los dueños, ¿no? Entonces llegamos pues, pero para entender esto vamos a dar un vistazo un poquito acerca de la historia. Le decía qué efectos tuvo y qué tenía pues esto de la cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que venía pues a venirse a nuestro pueblo mexicano? Entonces, vamos a ver aquí una pregunta que me hicieron, ¿no? Bueno, ¿qué haga pasado si en el mundo no existiera libertad religiosa? ¿No? ¿Qué haga pasado si en el mundo no existiera libertad religiosa? Entonces, pues ahora sí, ya como uno es creyente, pues así que ¿qué diría uno, no? Pues viviéramos en un que... Pues marginados, ¿no? Viviríamos más que nada, pienso que en sombras. Entonces, ahora sí, como hay pueblos, ahora sí de que
como donde hay pueblos, gobiernos, dictadores, ¿no? Dictadores que no puedes tú pensar o no puedes tú razonar siendo una persona que razonas. Tú puedes investigar algo y el gobierno te dice, no, por más de que digas tú tienes la razón, no tienes la razón. Entonces ahora sí el pueblo va a estar así, marginado, ¿verdad? Marginado y viendo pues una marginación completa, ¿no? Entonces por eso esto. ¿Cuándo empezó la cristiada, verdad? ¿Cuándo empezó la cristiada y por qué? ¿Y por qué pues esto de la cristiada? Pero para esto tenemos que ver un poquito, o sea, voy a decir un poquito de historia para que algunos hermanos separados, ¿verdad? Que no entienden porque no quieren. Porque ellos sí entienden lo que le dice el pastor o lo que los pastores les dicen. Lo que los pastores les dicen, ¿verdad? Esto es. Y en sí, no lo que dice la Biblia y en sí, no lo que dice la historia, ¿no? Entonces, algunos piensan de que esto de la historia o esto de la persecución como ahora de la cristiada es un fanatismo, ¿no? Es un fanatismo o es algo que tal vez Jesús no lo haya dicho, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Puede, ¿no? Que este evento pues de la cristiada o de las cruzadas, de la prisión, digo de la persecución, esto no es por la iglesia y esto no es lo que la iglesia debe responder, ¿no? Entonces a este punto vamos a ver, empezar un poquito, a leer un poquito en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice en Hechos de los Apóstoles cuando viene la primera persecución cristiana? ¿Y en qué capítulo? Dice, es el capítulo 5, versículo 17. Entonces el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó: vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto se presentó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron al consejo y a todo el senado del pueblo de Israel, y enviaron gente a la cárcel para atraerlos. Entrando los guardias llegaron a la prisión y no los encontraron, y volvieron con este informe: encontramos la cárcel asegurada con cerrojos, los guardias de pie junto a la puerta, abrimos y no encontramos a nadie dentro. Al oír el informe, el comisionado del templo y los sumos sacerdotes quedaron desconcertados, sin entender lo que había sucedido. En ese momento se presentó uno y anunció: los hombres que ustedes encarcelaron están en el templo instruyendo al pueblo. Entonces el comisionado del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían que el pueblo los apedrease. Los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó. Les habían ordenado no mencionar ese nombre y habían llenado Jerusalén con su doctrina. Quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios ante los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes han ejecutado, colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo, que Dios concede a los que creen en él. Al oír estas cosas se indignaron y deliberaron condenarlos a muerte. Entonces el fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: israelitas, fíjense bien lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje, y lo siguieron unos 400 hombres y lo mataron, y todos los seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció por todos sus partidarios y se desparramaron. Por eso, ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz, porque si esta idea o es obra de ellos, intentan hacer fuera cosa de hombres,
fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso, llamaron a los apóstoles y los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Gracias, Beto, por esa lectura ahorita que leíste, ¿no? Eso de los Hechos de los Apóstoles. La primera persecución cuando ahora sí, los apóstoles, los cristianos, ¿no? Y ahí viene, pues, la primera vocación, ¿no? O sea, que va a morir allí el primer mártir de la iglesia, que va a ser Esteban, pero va a tener la primera vocación por Esteban, ¿no? Por la intercesión de Esteban. Viene, pues, que es Saulo, ¿verdad? Con el tiempo va a cambiarse, pues, el nombre, a ser Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta primera persecución, no? ¿Qué es lo que pasa aquí en esta primera persecución? Y que la historia nos va a ir diciendo, ¿no? ¿Cuál es la iglesia, no? O sea, ¿cuáles son los cristianos o cuáles son los que van a ser perseguidos? Porque muchos no conocen, te digo, no les interesa de historia, pero si la historia la escuchan en Discovery Channel o en History Channel, porque estos sí son buenos para hablar de historia, pero una historia bien distorsionada, y muchos católicos, ¿verdad?, que me oyen, también las ven y piensan de que esto es verdad, ¿verdad? Piensan de que es verdad, y esto la gente pues ahora sí se confunde, porque piensan, no, bueno, pues es un canal muy serio, sí, claro, muy serio, ¿verdad? Porque sacan mucho dinero también, ¿no? Es muy serio. Entonces, también los brujos son serios, ¿verdad? Porque ellos no dicen, oh, mira, yo cobro $20, pero para ustedes son 20 centavos, no, ellos dicen $10 por minuto, y esas cosas son en serio, ¿no? Entonces, por eso de que esto, cuando uno investiga, hay que investigar de fuentes católicas y de fuentes que son investigadores históricos, ¿no? Que tienen ahora sí que personas que se dedican, pues, a la historia o a la investigación de la ciencia, ¿no? Pero esto, vamos a ver qué es lo que yo quería decir acerca, pues, de la primera persecución. Que después esta persecución, que no es fanática, ¿verdad? No es fanática, sino que los cristianos, sabiendo ya de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Que Jesús había muerto y había resucitado, por eso los apóstoles y los discípulos van con esas ganas, van con esa entrega, van llenos del Espíritu Santo, pues, ¿no? A hablar, a evangelizar, no como ahora muchos de nosotros que nos decimos católicos, ¿verdad? Y a veces en los grupos que estamos en la iglesia vamos a dormir, o preferimos que el Espíritu nos duerma. Esta no es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es de que estos, aún siendo perseguidos, iban evangelizando, ¿no? Antes los apóstoles, de recibir el Espíritu Santo, pues tenían miedo, porque se dice que después de la muerte, ahora sí, de Jesús, estaban los apóstoles, ahora sí, en el cenáculo. ¿Y dónde estaban, no? Escondidos. Estaban bien guardados, ¿no? En la cajita, ahora sí, como nuevos, ¿no? Como nuevos, así. Entonces, por eso es de que, a esto hablando, ¿qué es lo que pasa después de esa primera persecución? Pues siguieron más, ¿no? Ahora sí, San Pablo es el que va a seguir, el que va a seguir, pues, esta misión, pero viene su conversión después. Y después de eso, con el tiempo, vamos a ver a Nerón César, ¿no? Porque ese Nerón César es el que hace una persecución tremendísima, ¿no? Por él empieza ahora por el pueblo romano, por el imperio romano, hasta acabar, pues, ahora sí, hasta Constantino, hasta el siglo III, siglo IV, hasta el año 310, es cuando se acaban las famosas persecuciones en contra de la iglesia, ¿no? Pero entre más perseguidos eran los cristianos, más se convertían. Qué cosa tan chistosa, ¿no? Fíjate nomás tú, Beto. Entre más perseguían a los cristianos, más se convertían. O sea, la sangre de los mártires trae más vivencia, trae más vida hacia los demás. Lo que ahora estamos viendo, a un ejemplo, lo que nos está pasando con los hermanos en Siria, en Irak y en Egipto, por ahí en Medio Oriente, y también en África, ¿no? Estos son ahora sí, pongo así la palabra, los originales cristianos, porque los gobiernos no atacan a las sectas. Los gobiernos en sí han atacado un poco a los protestantes, pero no han los hermanos que han investigado un poco así, ahora sí los de historia, los que han visto, pues, y los que hemos visto, pues, un poco aquí, de que los que de verdad han recibido las verdaderas persecuciones, ha sido la única religión que ha sido perseguida en toda la historia, ha sido la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Cristo. Entonces, esto no están mormones, no están testigos de Jehová, no están evangélicos, no están pentecostales, porque no,
es que no nos metemos a tomar las armas. Pues, ¿cómo van a tomar las armas si los gobiernos a ustedes ya saben que los tienen con ellos, ¿no? Sí. Entonces, en la historia vamos a ver, ¿no? De que por qué Nerón César empieza con estas persecuciones con los cristianos en contra de los cristianos. Pero dice, no, es que antes no eran los católicos, eran los cristianos, sí, pero antes se llamaban cristianos, pero con el tiempo fueron llamándose católicos. Después ya cuando varios obispos ya sabían, ¿no? El nombre de cristiano, ¿no? Pero a esto, después de eso, de que cuando vienen pues de las persecuciones por Nerón César, te digo que hasta Diocleciano, por todo eso, por eso hasta llegar antes de este último emperador, que fue Constantino, el que dio libertad, ahora sí, que reconoce ahora sí la Iglesia Católica como oficial pues no, religión verdadera. No es el que funda la Iglesia Católica, es el que da permiso, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces de esto vamos a ver de que después de estas persecuciones, ¿no? De estas persecuciones que paran, vienen después las famosas cruzadas, ¿no? Las famosas cruzadas que llegan pues en el siglo XI, ¿no? Quedaron 2 siglos, fíjate más, que fueron 9 cruzadas, ¿no? No fueron 9 meses, ¿no? Ni 5 días, ¿no? Fueron 2 siglos. 2 siglos para que estas cruzadas en sí tomaron pues ahora sí un acuerdo, porque en sí los musulmanes con los cristianos, que tanto pues se peleaban por el territorio, pero la Iglesia Católica no era tanto lo que peleaba, más bien se defendía, y más bien se tuvo que defender porque el pueblo musulmán, ahora sí, el pueblo musulmán que se había apoderado de la Tierra Santa, y que en parte también Mahoma, ¿no? Con sus animales, caballos, todo eso, pisó, ahora sí, con sus animales, pisó donde supuestamente ahora sí Jesús nació, ¿verdad? Donde están las famosas, ahora sí, 3 religiones, ¿no? Donde está bueno, no 3 religiones, pongámoslo así, pero las 3 creencias que ahora sí que donde venimos desde Abraham, que son los hermanos mayores, que son los judíos, ¿verdad? Los hermanos judíos. Y ahí está también sentada también la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde está pues ahí en el muro de Lamentaciones. Y ya a un lado del muro de Lamentaciones pues están los musulmanes, ¿no? Donde tienen pues la mezquita, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en las persecuciones de las cruzadas, ¿no? De que hubo tanta violencia que la Iglesia tuvo que defenderse, no atacó primero, sino que más bien tuvo que defenderse. Entonces, a este punto, después de las cruzadas, vamos a ver cuando viene pues la Inquisición en Europa, ¿no? Cuando ciertos gobiernos, ahora sí por protestantes, que primeramente ellos son los que inician la Inquisición, no la Iglesia Católica. En parte la Iglesia Católica hace la Inquisición dentro de la Iglesia Católica, frente pues al fanatismo, frente a las personas que se querían tener ciertos poderes, ciertas cosas que no iban pues a favor de la Iglesia, sino que eran inventadas a veces de personas que tenían una buena creencia, pero en sí se salían pues en la fe católica. Y en eso venían pues ahora sí los protestantes, y que ellos mismos pues sí persiguieron a la Iglesia Católica, que el primero que empieza pues es Martín Lutero, ¿no? Entonces a esto mismo pues no, como Calvino, todos ellos, después viene pues ahora sí el gobierno pues anglosajón, que viene siendo digo de los anglos por Enrique VIII, ¿no? Cuando viene pues ahí, de eso donde se viene pues de que el gobierno ya tome pues posesión ahora sí de la Iglesia y del pueblo inglés, ¿no? Entonces después de eso vamos a ver ahorita a ver qué es lo que pasaba después de esta religión, cuando muchos países ya quieren tomar la independencia, ¿no? Vamos ahorita a oír un canto ahorita para pasar al punto siguiente. Short song. You'll be back in about 2 minutes. Okay. Short song.
Digo que vivió, pero dije, no, ahorita con esto de las cruzadas, que tengo que decir, algo pasó exactamente con los cristeros. No atacaron, se defendieron del gobierno. No, eso va a llegar. Yo quiero ir paso a paso porque de las cruzadas que no tengan que quizás el cristero que esté y es que digo la entonces la izquierda los mártires todos el libro para que tengan el gobierno de 30 seconds, guys. Ok, bueno hermanos, gracias por seguir subiendo pues aquí el programa pues aquí de Apóstol de la Palabra, un servidor Salvador Rubalcaba Cervantes y el hermano pues Alberto González, ¿no? Sí, una vez más les pedimos su colaboración, su ayuda para si les gusta ser generoso y ayudar al programa para que siga continuando a evangelizar. El teléfono es el 773-631-8202. Gracias y que Dios los bendiga. Bueno, seguimos pues entonces de lo que estamos hablando pues tú Beto, acerca de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya los países pues ya van buscando independencia, pero más bien independencia de religión, ¿no? Religión-estado. Entonces en México vamos a ver de que como decía antes, Juárez, ¿no? Benito Juárez, que supuestamente, ¿no? Y este hombre pues que se hace masón en parte cuando viene aquí a los Estados Unidos también. Después viene esto de que ya al final del siglo XIX, cuando ya los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, por Porfirio Díaz, ¿no? Un hombre que viene pues de Francia, estos hombres ateos, o más bien masones ateos, sí, que vienen a afectar ahora sí a la comunidad y que meten en refriega al pueblo, ¿no? El pueblo siempre es el que va a pagar los platos rotos. Estos gobernantes ateos, o más bien masones, liberales y conservadores, que enseguida, ahora sí, el próximo mes voy a darles un tema más explícito pues en esto de los masones, cómo nacieron y qué fue su vida, ¿no? Entonces vamos a ver cuando ya a finales del siglo XIX, que ahora sí que la comunidad mexicana ahora sí estaba tan explotada, ahora sí vivía pues ahora sí el pueblo muy explotado, el gobierno, ahora sí los gobiernos dentro peleándose y metiendo a la gente en la refriega, pues ahora sí en batallas campales, matándose pues ahora sí a diestra y siniestra. Entonces llega el tiempo pues ahora sí cuando son las famosas revoluciones en México. ¿Tú ves? ¿Por qué Villa, por qué Zapata entran en esta refriega, ¿no? ¿Qué ven en el gobierno? ¿Qué ven en el gobierno que tienen que hacer? Pues estas guerras dentro del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno está tanto explotando a la gente, ¿verdad? Al pueblo, que no tiene otro remedio más que ver de verdad cuál es el problema esencial de la comunidad, ¿no? Entonces por eso vamos a ver que cuando se empieza pues ahora sí estas guerras pues ahora sí de la revolución, ¿no? La revolución de 1910, cuando se empiezan pues estas famosas guerras, ¿no? O sea, digo, por Pancho Villa en el norte y Zapata en el sur. ¿Por qué? Porque ven tanto la injusticia del gobierno, ¿verdad? Del gobierno que oprimía, y siempre nosotros, ahora sí, nosotros hay que ver de que yo miraba un programa el mes pasado, tú Beto, y me quedó empacado este programa, ¿no? Porque era poco pues el spot que pusieron en México, hablando de los vamos a ver, de los patrones
y de los trabajadores o los empleados. Y él estuvo diciendo acerca de que nosotros somos los patrones y los gobernantes son los empleados. Que ya basta de que estos empleados nos roben a nosotros, dejamos que nos roben. Y es una vergüenza de ver qué pasa con nosotros, ahora sí, tanto como católicos, ahora sí, que los hermanos separados llegan a nuestra casa y nos roben la fe, nos estén robando todo y nosotros como padres no estamos haciendo nada. Y más digo, ahora a los jefes, ahora sí a este punto, los jefes en parte de la iglesia que a veces ven que el hermano católico no tiene resistencia y dejan, ok, vamos a hacer ecumenismo, hay que hablar con los hermanos, separados. Dice un hermano por ahí, ¿no? Es que nosotros tenemos que ser como el Papa habla, fíjate, habla con los musulmanes, habla con los judíos, habla con otras religiones. Y yo le dije a este hermano, oye hermano, pero ¿tú te crees igual que el Papa? ¿Te crees tan inteligente igual que el Papa? O sea, digo, ¿a dónde llega tu cerebro pensar de que nosotros podemos hablar lo mismo que el Papa habla? O sea, ¿qué le voy a decir a un hermano católico que nomás sabe a veces rezar la Ave María o el Padre Nuestro? ¿Tú crees que este hermano está preparado para dialogar con un testigo de Jehová que ya está experto, un evangélico que tanto se cree que del Espíritu Santo, un pentecostal? O sea, ¿a estos quieres meter el ecumenismo? Por favor, hermano, primeramente, ahora sí, como dices, ¿no? Primeramente, edúcate y un poquito, ahora sí, ponte bien, ponte el chip, pero ¿cómo te pones tú a dialogar con hermanos que son más expertos que tú? Muchos errores que muchos sacerdotes, les digo aquí sinceramente, han cometido el error de que no hay problema, hermanos, déjenlo entrar. Mientras hablen de Dios, que les hablen. Y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Centroamérica? ¿Qué pasó en Puerto Rico? ¿Qué pasó en varios países? Muchos obispos, muchos sacerdotes, déjenos pasar. Sí, ahí están las consecuencias. Pero el Papa, ¿por qué se reúne? Porque él sabe dónde está. Muchos católicos no sabemos dónde estamos. Con nosotros no entra el ecumenismo. ¿Por qué? Porque el ecumenismo es para los que ya sabemos. Pero que no saben, pues ¿qué van a saber de eso? ¿No? Pero muchos nomás hablamos porque tenemos boca, tenemos cerebro, pero no pensamos lo que estamos diciendo. Entonces decía esto. Vamos a ver cómo empieza ese problema de las leyes, ahora sí, de las leyes después de cuando matan a Pancho Villa y matan también a esta cosa más Zapata. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues hay como un tiempo como de suspenso, ¿no? Pues ya ahora sí el gobierno de vuelta tiene control. La gente aunque tenga los territorios, pero entre comillas no lo tiene, porque el gobierno de vuelta empieza a tomar, ¿no? De vuelta empieza a tomar posesiones. Y el pueblo, pues ahora sí, tiene que vérselas, ¿no? Tiene que vérselas. Porque en esto vamos a ver de que después de la muerte de Zapata y de Villa, es cuando viene, pues, en México, se promulgan pues estas famosas leyes, ¿verdad? Y que la mayoría, ahora sí, de los senadores en México son masones, son ateos. Y lo que van a hacer en esta ley, en esta constitución, tú, Beto, en 1917, ¿verdad? Estamos pues a 2 años para celebrar el centenario, cuando se empieza pues a tomar pues eso de la constitución, ¿cuánto es cuando el pueblo tiene que ver esto? ¿Y para qué son estas leyes? ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que haber de que estas leyes van a tomarse pues para el pueblo mexicano? Porque aquí vamos a ver de que hay dos problemas serios, ¿no? Problemas serios. ¿Por qué? Porque en sí las leyes en lo que van a empezar a tomar, pues no, va a tener pues aquí de que los antecedentes que se va a empezar a hablar aquí, tú ves aquí, van a ser muy difíciles para la comunidad católica, ¿no? Entonces a esto, donde entra pues después de la Revolución Mexicana, después de esto que termina, vamos a ver de que el Congreso, ¿verdad? Cuando constituye pues a esto donde se hace pues la Constitución en 1917, donde se hace pues la última Constitución mexicana acerca del pueblo mexicano, y también como en demás países, ¿no? En demás países que se hay pues esta política, ¿no? Esa exposición que se hace pues al inicio de los países, o tal vez como en el año 1957 cuando estaba Juárez, ¿verdad? Estaba Juárez, y esto de las leyes que se empiezan a hacer, ¿no? Una era de que las propiedades que había en México, ¿verdad? Había en México, eran del gobierno, ¿no? Eran del gobierno. Entonces,
ya de allí, pues ahora sí lo que empiezan a ver de que en México la Carta Magna o la Ley Suprema que viene pues al país es lo que va a empezar a decir, ¿no? Pero ¿qué hay aquí en esta Constitución mexicana? Lo que va a ser vigente, ¿verdad? Que en algunas modificaciones ahora sí que empieza a tener pues de que hasta el año 1992, cuando uno de estos artículos que se hace, el artículo 3, el artículo 5 y el 130, van a ser artículos que van a ser rotundamente en contra del pueblo católico mexicano. Y como decía un presidente de aquí de Estados Unidos, del lado Roosevelt, él decía, fíjate nomás aquí, se atrevió a decir, ¿no? De que mientras la Iglesia Católica tuviera al pueblo católico en la ignorancia, ¿no? Era culpable de todos los atroces que le estaba pasando al pueblo. O sea, fíjate nomás, este presidente tan tonto, pongámoslo así. O sea, si los gobiernos eran que tenía al pueblo oprimido, ¿cómo se puede decir de que mientras la iglesia tuviera al pueblo oprimido en la ignorancia? ¿No? O sea, siempre gobernantes, siempre presidentes, personas políticas, como están en la silla, como son alcaldes, como son públicos, ellos se piensan de que tienen el poder, ¿no? Del poder del mundo, y piensan de que ellos pueden, ahora sí, y sí lo hacen, ¿no? Manipulan a la comunidad para que la comunidad dice, bueno, pues este es presidente, este es gobernador, este tiene poder, este sabe de leyes, o este sabe de cosas, porque él al hablar es porque sabe, no porque sea presidente es porque sepa de la religión o es porque sepa de la palabra de Dios, ¿no? Entonces a este punto, que estas modificaciones había que hacer, ¿no? Bueno, que se hicieron, que te diga que eran de un tinte fuertemente, decía, antirreligioso, que podemos decir, bueno, anticatólico, porque en las reglas que ponía, ¿verdad? Este artículo en el 130, que es muy famoso y modificado, ¿verdad? Pues, decía hasta el año 1992. Entonces, esto, ¿qué trataba? Pues, de limitar, pues, ¿no? La libertad religiosa, que trataba, pues, de tener el pueblo católico, tener esta libertad religiosa, y aquí en esto todavía, fíjate, no se miraban, fíjate, lo podemos decir así, las sectas, porque las sectas van a entrar después del año 29, del año 30, cuando el gobierno mexicano ve esta oposición que tuvo en contra de la Iglesia Católica, donde entran, pues sí, misioneros de aquí de Estados Unidos, misioneros, entre comillas, pero son gobiernos secretos, ¿no? Gobiernos secretos, como la Interpol, dicen pues que eran misioneros, ¿no? Pero era gobierno de aquí de Estados Unidos, yendo pues a Centroamérica, México, a hablar de Dios, pero eran gobiernos secretos, ¿no? Que a la gente le iban dividiendo, y esto con el tiempo causó los problemas como lo pasó en Centroamérica y en Puerto Rico, ¿no? Entonces, ¿esto qué decía? ¿Qué decía yo? De que si en estos años, ¿no? En estos años, cuando se hace pues esta constitución de que el gobierno se hace propiedad, fíjate, se hace propiedad ya de todo el territorio mexicano, como también de las iglesias, como en el siglo pasado, ya del siglo XIX, los conventos y templos, monasterios y escuelas católicas pasaron a manos del gobierno. Fíjate, pasan a manos del gobierno. Entonces, parte pues, como Benito Juárez, ahora la iglesia, pues ahora sí, ¿cómo se queda, no? Ahora el gobierno es el que va a empezar a decir, ¿no? Esta iglesia es católica, bueno, digo, no tanto la iglesia es católica, pero va a ser propiedad del gobierno, y esto es lo que el gobierno va a quererle poner a la iglesia, leyes que el gobierno quiere, ¿no? Una es de qué, de que los sacerdotes y las religiosas, ahora sí, los sacerdotes como religiosas viven en el celibato, ¿verdad? Ahora tienen que casarse. De que los mismos sacerdotes o misioneros que vengan de otros países, que vengan del extranjero, tienen que ser expulsados, ¿no? O van a ir a la cárcel, van a ser castigados. Entonces todo esto pues marginar al pueblo. Entonces por eso, ¿qué iba a hacer el pueblo? Entonces en esto, si vamos a ver, fíjate, que el pueblo mexicano en estos años,
se empieza a ver un poco de que qué va a hacer la iglesia, ¿no? ¿Qué va a hacer la iglesia? Entonces a este punto vamos a ver de que la iglesia católica te decía de que no tenga pues, ahora sí la moral, y que no tenga ahora sí los derechos de decir la iglesia católica es la que puede ahora sí mover la comunidad. Porque fíjate, en aquel tiempo, en el año 1920, 1915, 1925, se dice de que más o menos el 95% era católico. Pero ¿cómo podemos decir que era católico si vivía en la marginación? ¿Era por la iglesia o por el Estado? El Estado. Fíjate nomás. Entonces fíjate aquí, las sectas, protestantes, gobiernos, no, era la iglesia católica la que tenía marginado al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La gente vivía, pues ahora sí, la gente del rancho, la gente poblana, pues la gente del pueblo, pues ¿cómo vivía? Pues vivía en parte como lo que podía, ¿no? Entonces, ¿a qué punto empezaron? ¿En qué fue lo que empezaron, pues, estos nuevos grupos gubernamentales, pues, a trabajar, ahora sí, decía como espías o gobiernos, pues, para que la gente se dividiera y empezaran a no creer tanto en el pueblo mexicano como también en la iglesia católica, ¿no? Entonces, a este punto, ¿cómo hablaba, pues, el gobierno, verdad? ¿Cómo hablaba, pues, el gobierno mexicano en la ley que le quitaba la libertad religiosa y dándole, pues, el poder, pues, al Estado, ¿verdad? Limitándolo, pues, en la autonomía, pues, de lo que era la iglesia. Entonces, dándosela al Estado para poder dirigir, fíjate, y supervisar, un ejemplo, como decía, ¿no? Supervisar lo que los sacerdotes y las hermanas religiosas hacían, ¿no? O sea, cómo tenían que celebrar el culto y por qué tenían que celebrar el culto. Entonces, tenían que ser casados, tenían que ser solteros. Entonces, a esto el gobierno tenía que decirles, ¿no? Haz de cuenta, vamos a hablar de Jalisco, que es donde se empieza, pues, les digo, las famosas, pues, les digo, la cristiada. En Jalisco va a haber tantos sacerdotes y estos van a hacer lo que el gobierno quiere, ¿no? Lo que el gobierno quiere. Entonces, ¿qué vamos a ver? A este punto, bueno, vamos a ver de que tanto como los celebrantes, ¿verdad? Como las hermanas religiosas, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? De que ahora ellos ya no tienen libertad de qué? De expresión. Pues ahora sí, libertad de expresión, y ahora no hay religión, ¿no? No hay religión. Entonces, a esto vamos a ver de que ahí en esto es donde empieza algún padre, ¿verdad? Algún padre que sí escuchó al gobierno. ¿Cómo se llamaba este padre? ¿Te acuerdas? Este padre que empieza, pues, a hacer, que le pone un nombre, ¿verdad? Le pone un nombre, pues, a la iglesia católica mexicana, ¿no? Y lo empezó, pues, allí en Guadalajara, ¿no? Allí en Guadalajara. Entonces, vemos a ver de que algunos padres, ¿no? Sí le creen al gobierno, ¿verdad? Sí le creen al gobierno. Entonces, eso empieza, pues, a la iglesia en haber un cisma dentro de la iglesia católica, y que después, con el tiempo, también lo fue también en Michoacán, ¿no? Donde en Michoacán también hay una secta que se dice que es Iglesia Católica Mexicana, no romana, mexicana, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen hasta un papa, un famoso patriarca, ¿no? Entonces, por eso tantas cosas que se han inventado, ¿no? Entonces, por eso decíamos aquí, de que en esta constitución que ellos imponían, pues, a los sacerdotes que tenían que ser casados, ¿por qué solamente decimos a la iglesia católica? Porque la iglesia católica, la religión única, era la que tiene y tenía y la que ha tenido y tendrá sacerdotes célibes. Esto no hablaban para los que no hablaban para los mormones, ni para los testigos de Jehová o para los evangélicos. No, esto decía directamente para los católicos, para los católicos. Entonces, aquí vamos a ver de que estamos ya en espera, pues, ahora sí, de las sectas que vengan del norte, ¿no? Que vengan del norte a atacar, a traer Biblias y a, pues, ahora sí, a repudiar a la iglesia católica por parte también del gobierno, ¿no? De los gobiernos locales. Entonces, a este punto vamos a ver lo que le decía, ¿no? Estas agrupaciones religiosas que los artículos decía que en el 5, el 3 y el 130, que eran ahora sí contrarios, pues, a los intereses, ¿no? De la iglesia católica, y en sí,
poniéndolos pues ahora sí en jaque y poniéndolos en contra del pueblo y como tanto de la iglesia, ¿no? Entonces a este punto de cuando se hace esta Constitución mexicana en el año 1917, pero ¿qué pasa? De que en el año 1925, tú Beto, no sé si un poquito sabías, ¿no? Bueno, un poquito no se puede decir, ¿qué fue lo que se empieza a fundar en el año 1925? La Liga, ¿te acuerdas cómo se llama la Liga? La Liga Nacional de Defensa Religiosa, ¿verdad? Religiosa, ¿no? Y te acuerdas uno de ellos de los líderes, como que hay de Guadalajara. Ese era mi pariente Anacleto González Flores. Mira nomás, ¿no? Bueno, que ese no era mío, ¿no? Pero otros fueron los que empezaron ahí, ¿no? Esa liga, pues, nacional en defensa. ¿Por qué? Porque era tanto de que ahora sí en Jalisco, y cuando yo lo digo aquí ahora sí, que en Jalisco es el estado que ha permanecido pues más el catolicismo, más centrado, ¿no? En tiempos cuando fue la revolución. ¿Por qué? Porque era donde estaba pues esta organización de defensa nacional, religiosa, donde estaba pues esta organización tan organizada que los católicos era donde había más unidad, trabajaban tanto más por los católicos y por la gente marginada, a favor del pueblo marginado, ¿no? Entonces a esto vamos a ver de que esto tiene pues ahora sí repercusiones, de que esta Liga Nacional va a hacer repercusiones contra empresas gubernamentales y contra empresas de personas poderosas cuando estas personas empiezan a explotar a los trabajadores o empiezan a hablar en contra de la Iglesia Católica. Un ejemplo, un periódico de ahí de Guadalajara, ¿no? Empezaba a ser como en tiempo después de Maximiliano, con Plutarco y Elías Calles también, empezaban pues a blasfemar en contra de la Iglesia Católica. Entonces esta Liga Nacional empezó a hacerles boicot. ¿Qué? Bueno, ustedes nos están ofendiendo a todo el pueblo mexicano y al pueblo católico. ¿Y quiénes son los que compran el periódico? Pueblo. 95% era católico. ¿Quién lo compraba? El pueblo católico. Pues que empezaron a la gente a despertarla, ¿no? A despertarla. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues ahora sí, boicot en contra de este periódico. No comprar nada. No comprar nada. Este fue uno. Después van a ver los gobiernos que tienen, pues, empresas o ciertas tiendas, ciertas fábricas, y también no comprarles este producto, ¿no? Ni comida, ni ropa. Ni ropa. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente, pues ahora sí, viven en la pobreza, pero no permitían de que los gobiernos jugaran con la gente. Por eso, gracias a esta Liga Nacional en defensa del pueblo, pues es donde viene pues a ayudar a la gente, y que te digo que nos vamos a quedar, que tenemos que seguir con el siguiente tema, con el tema, porque ya está por acabarse el programa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que gracias a esa Liga Nacional viene de que los católicos en Jalisco se unieran tanto, y que gracias también en parte de esta Liga Nacional, o en parte ahora sí, que hoy estamos celebrando ahora sí en Guadalajara, ¿verdad? Estamos celebrando el día del seminario, del seminarista, porque gracias a Dios, ahora sí, en Guadalajara puedo presumir, ¿verdad? Puedo presumir de que Guadalajara es la primera institución o el seminario más grande del mundo, que actualmente tiene más de 1,350 seminaristas, que ningún otro seminario lo tiene, tú ves. Entonces, vamos a acabar aquí ya con el tema, porque ya el tiempo nos comió. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Y ahora sí, los hermanos que me quieran hablar por teléfono después aquí del programa, llámenme al número 847-427-9345. Otra vez el teléfono, el área 847-427-9345. Saludos para todos y bendiciones. Y nos vemos pues el próximo mes, y que Dios los bendiga.